repaso muy rápido y muy somero por lo que considero son momentos importantes de la gestión de los museos en México. Voy a compartir pantalla para arrancar. Un momento. Ay. Bueno, lo titulé Paisajes de las instituciones museísticas en México, breve recuento de 50 años de gestión institucional. ¿Por qué estoy hablando, por qué estoy utilizando la metáfora del paisaje? Lo estoy utilizando por dos razones. Una es el punto de vista, que en realidad el paisaje como documento es algo que nosotros podemos ver desde un punto de vista, ¿no? Depende de dónde nos estamos situando cuando estamos justamente en un espacio. ¿Cómo enfocamos la mirada? Eso es justamente el punto de vista, ¿no? Todo lo que el territorio nos da. Pero ese punto de vista, en realidad, para que realmente pueda ser un paisaje desde una perspectiva geográfica, pues hay que saberla leer, ¿no? Y en este proceso de lectura, lo que sucede es que hay una interacción entre diversas fuerzas que, que actúan sobre el paisaje, que actúan sobre el espacio. Entonces, el espacio en realidad se convierte en una lectura de la historia en la que interviene, por un lado, pues la naturaleza, por el otro lado, intervienen también las fuerzas de la Tierra, ¿no? Las fuerzas geológicas, que en este caso, bueno, aquí les puse abióticas, ¿no? Que tiene que ver con el agua, tiene que ver con el viento, tiene que ver con los movimientos mismos de las capas geológicas. Y hoy en día, pues también el paisaje está fuertemente influido por la acción humana, ¿no? Entonces, este punto de vista, cuando nosotros lo situamos, lo que vamos a ver es una especie de documento en el que vamos a ver distintas capas, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que sucede cuando vemos, si tomáramos una foto, digamos, metafóricamente, de lo que es, de lo que son los museos hoy en día, vamos a ver una especie de paisaje en el que se van interponiendo distintas fuerzas que tienen que ver con los marcos jurídicos, que tienen que ver con los marcos institucionales, que tienen que ver con las lógicas de cada institución. Y entonces lo que vamos a ver es que hay una especie de historia en la que se van sobreponiendo capas y que cada una de estas capas, de alguna manera, las podríamos ir analizando hasta llegar como a grandes momentos históricos. Entonces, lo que me interesa a mí es como situar estos como grandes momentos que han tenido los museos en México en los últimos 50 años. ¿Qué es lo que, digamos, estoy tomando en cuenta cuando estoy hablando de gestión? Pues estoy hablando de gestión, estoy hablando básicamente de lo que son la toma de decisiones. ¿Cuál es este proceso? ¿No? ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo estas decisiones? ¿No? ¿Existen las herramientas o no? Por el otro lado, tiene que ver también con qué recursos tenemos, cómo los vamos a administrar, ¿no? Porque eso es parte de la acción estratégica. Y algo que es fundamental también, y es cómo se comunica la cuestión que se hace dentro del museo. Entonces, en ese sentido, creo que hay como 4 grandes ejes que tienen que ver con la estrategia, y bueno, y esto no es que lo diga yo, sino que es un poco lo que los manuales de gestión en general de corte administrativo, que además, bueno, recordemos que también toda la lógica de la administración contemporánea también tiene como una raíz bastante militar, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la estrategia, por un lado, tiene que ver con la cultura,
o las prácticas en las que se desarrolla esta gestión, las estructuras y la ejecución. ¿Cómo estamos actualmente en México en cuanto a los museos? Cuando trabajé en el INAH, había una discusión bastante grande todos los años acerca de cuántos museos hay, ¿no? Todos los días decían, no, la red del INAH actualmente tiene 120 museos. 2 años después, no, la red del INAH tiene 114 museos. Y todos los años iban variando estos números. Claro, estos números van variando por múltiples razones. Y bueno, seguramente en este 2021 el número total de museos que va a registrar el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, pues nos va a arrojar números que van a ser bastante, pues, tristes. Pero bueno, en 2018 y 2019 aproximadamente había un total de 1,086 museos, de los cuales 784 eran de carácter público, 261 de carácter privado, había 26 de carácter mixto, 6 regidos por fideicomiso y había 9 considerados de otra manera. Algo que es de notar en esta numeralia que ofrece el Instituto Nacional de Estadística es que el museo comunitario lo engloban como museo público. Y por eso, si ustedes ven, los números varían mucho, porque la lógica misma de la gestión del museo comunitario tiende a ser un museo que, digamos, tiene una cierta inestabilidad temporal, ¿no? Si quieren, más adelante les contaré un poco más de la experiencia que tuvimos en la Dirección General de Museos y Patrimonio, haciendo justamente un análisis de cómo estaba la situación de los museos comunitarios, en particular en el estado de Yucatán. Y bueno, ¿cuáles son estos tipos de gestión que se tienen, ¿no? De estos museos, 194 son de carácter federal, o en 2018 eran de carácter federal, es decir, son administrados por las redes de museos del INAH, ¿no? El INAH tiene aproximadamente unos 120 y tantos museos en el país, pero también hay otras instituciones federales que tienen museos, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, o instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, que tiene el Museo de Ciencia y Tecnología. Entonces, estos museos federales, pues en realidad, pues pertenecen de alguna manera a alguna instancia del gobierno federal. También hay 194 museos estatales, tomando en cuenta que pues hay 32 entidades federativas en México. Lo que estamos viendo es que el total del número de museos de carácter estatal, pues realmente pues es pequeño, ¿no? Y si nos vamos todavía al nivel municipal, es todavía más pequeño, porque tenemos solamente 251 museos municipales. O bueno, se tenían en 2018 251 museos municipales. Museos de carácter universitario, hay 52. Asociaciones civiles, 18. El sector privado, curiosamente, pues en 2018 entró como en una picada, y solamente se registraron 178 museos. De carácter mixto, es decir, museos que son administrados por entidades públicas, pero que también tienen carácter privado, que también tienen un partenariado privado, son 36. Fideicomisos son 6. Un fideicomiso es en realidad una figura bancaria que se establece, y entonces el fideicomiso en realidad
o el banco es el que toma las decisiones ejecutivas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Museo Franz Mayer, que fue creado como un fideicomiso dentro del Banco Nacional de México, perdón, del Banco de México, no de Banamex, sino del Banco de México, y las decisiones más importantes de carácter administrativo en realidad pasan por la presidencia del banco. Y curiosamente solamente consideraron en esta ocasión, como pueden ver, 29 museos comunitarios, que yo creo que es una cifra muy baja para el total de museos que hay. Tan solo en Yucatán tenemos actualmente activos 9. Y consideraron que 45 museos no tenían un carácter muy definido en su manera de gestionarse, entonces simplemente le pusieron otro tipo de museos. Algo que es fundamental justamente en este proceso tiene que ver con cuál es el marco legal en el que está cada una de estas instituciones museísticas. ¿Quién o quiénes toman las decisiones políticas del museo? Cuando estoy hablando por decisiones políticas, son las decisiones que afectan en el largo plazo al museo, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones administrativas, las decisiones técnicas? Y considerando estos niveles, ¿cuáles son los que tienen más peso en la institución? Eso quizás es algo que podríamos reflexionar un poco más adelante. Algo que también es muy importante, digamos, considerar en estos tiempos, tiene que ver con la transparencia en la toma de las decisiones. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas existen? ¿No? ¿A quién se le rinde cuentas dentro de un museo? ¿No? Porque generalmente hay una tradición museística en México de que la rendición de cuentas del museo es hacia la institución en sí misma, ¿no? Si estás dentro de la red de museos del INAH, pues tú le rindes cuentas al coordinador de museos del INAH, ¿no? Si tú estás dentro del INBA, pero no hay una rendición de cuentas hacia los públicos, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido sería también interesante reflexionar en algún momento de a quién se le rinden cuentas de manera institucional, ¿no? Dentro de toda la estructura que se tiene, a quién, cómo, por qué se rinden estas cuentas. Bueno, ya entrados digamos, en el tema de los momentos de la gestión de los museos. Yo parto de que hay, en los últimos 50 años, ha habido algunos momentos clave que tienen que ver con la lógica política y económica que ha tenido México, ¿no? En 1964, México está viviendo un momento de boom muy importante, económico, es el momento que se le llama el milagro económico mexicano, acaba de pasar ya lleva 20 años la Segunda Guerra Mundial determinada, y México está en un proceso de industrialización muy grande, hay un Estado fuerte, y ese Estado tiene una necesidad de modernizar todo el andamiaje cultural, todo el andamiaje ideológico que se viene generando en México de una manera muy activa desde los años de la posrevolución, ¿no? Y para 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología, pero cuando se inaugura el Museo Nacional de Antropología, también se inauguran otra serie de museos nacionales, ¿no? Se inaugura el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, se inaugura el Museo Nacional del Virreinato, que está en Tepozotlán, Morelos. Es decir,
hay un momento en que el Estado mexicano quiere afianzar el discurso de la nación. Acuérdense, hay un antropólogo gringo, Benedict Anderson, ¿no? que él plantea que las naciones son comunidades imaginadas, así se llama su texto, pero dice que hay una triada que es básica para representar esta comunidad imaginaria, ¿no? La primera, dice, es el mapa. Bueno, en el mapa, pues todos vemos, ¿no? Situamos y vemos desde Tijuana hasta Cozumel, todos los que estamos en este espacio somos mexicanos, ¿no? Otro aspecto, dice, es el censo, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos los mexicanos? ¿Quiénes somos? Somos descendientes. Ahora ya se ponen, por ejemplo, si eres afrodescendiente, de qué etnias, qué lenguas hablas. Entonces, dice, bueno, somos 126 millones de mexicanos en el año 2020. Pero hay una tercera institución que dice que es muy importante, y esta institución es el museo, ¿no? Y bueno, recordemos que cuando México se independiza, una de sus primeras instituciones culturales es en sí el Museo Nacional. El Museo Nacional se funda desde 1824. Entonces, para 1964, cuando se abre este gran Museo Nacional de Antropología, pues en realidad aquí hay una intención del Estado de generar una política en la que se va a crear una narración, ¿no? La idea es ofrecer una visión de lo que es México, ¿no? Y entonces, todos los museos regionales que se empiezan a pensar y hacer, llevan esta impronta de hacer réplicas chiquitas de lo que es el Museo Nacional de Antropología y de lo que es el Museo Nacional de Historia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es la gestión de un museo de carácter nacional? En este sentido, el Museo Nacional de Antropología tiene una gestión muy centralizada. Es decir, el director tiene una serie de decisiones en las que rinde cuentas a un director que a su vez rinde cuentas a un presidente, ¿no? Entonces, este modelo de Museo Nacional es un escaparate, ¿no? Es un escaparate de la nación. Pero también en este proceso empiezan a darse otra serie de instituciones, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, lo que serían los museos comunitarios, que los museos comunitarios en México, digamos que abrevan como de dos fuentes. Una de ellas, digamos que tiene que ver, viene desde la propia gente que se dedicaba a los museos, y son los que participan en una famosa mesa de museos que se hizo en Chile en 1972, ¿no? La famosa Mesa de Santiago, en la que se habla de generar un movimiento museístico que vaya, digamos, en contra de estas grandes narrativas y que más bien recupere las narrativas de lo territorial, las narrativas de las pequeñas experiencias que se viven desde las comunidades, la narrativa de cómo se vive en el territorio, ¿no? Entonces, el famoso ecomuseo. Entonces, esa es una de las fuentes de las que abreva el museo comunitario, pero también hay otra que viene de una necesidad, digamos, de generar un instrumento pedagógico dentro de las escuelas. Entonces, era muy común desde los años 30 en las escuelas mexicanas tener, por ejemplo, y incluso algunos todavía los vivimos, los famosos periódicos murales. Pero muchos de estos periódicos murales en muchas escuelas se convertían en exposiciones, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra fuente de la que también abreva el Museo Comunitario Mexicano. Y recibe un impulso institucional en los años 70, de tal manera que
dentro del INAH, por ejemplo, hay toda una, había una dirección que se dedicaba a fomentar los museos comunitarios en el país. Pero también dentro de la Secretaría de Educación Pública, el museo comunitario se convirtió en una herramienta pedagógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Yucatán, muchos de los gestores culturales más importantes que se tienen hoy en día fueron chicos que, bueno, fueron personas que cuando fueron jóvenes pasaron por CONAFE. Y en CONAFE, como parte de la herramienta pedagógica que les daban a los chicos cuando se iban a estas escuelas comunitarias, era hacer un museo comunitario, ¿no? Entonces, digamos, otra de la que también... Y hay una tercera fuente, digamos, también es muy importante, que son los museos de arte, y es que está, pero que en 1974 tiene una característica muy interesante, porque el doctor Carrillo Gil, Alvar Carrillo Gil, un coleccionista yucateco muy importante de arte, de los muralistas de Diego, de Siqueiros, de Tamayo, decide donar su colección. Y como parte de esta donación, el Instituto Nacional de Bellas Artes decide hacer todo un museo. Entonces, una de las características más importantes, digamos, de este momento de la gestión es el papel del Estado como el principal difusor y como la principal herramienta, más bien el principal impulsor de lo que son los museos. Un momento un segundo momento de esta gestión, de estos momentos de gestión, tendría que ver con la modernización. El contexto, pues digamos que sería justamente la entrada de un gobierno más bien, pues de los gobiernos de carácter neoliberal, ¿no? Entonces cambia la lógica, si hay una lógica estatista en el primer momento de gestión con los grandes museos nacionales, en este momento se trata más bien de generar nuevas estrategias en las que empieza a tener una mayor participación la iniciativa privada, ¿no? No es que antes no hubiera museos privados, hubo museos privados muy importantes como el Museo Amparo, por ejemplo, en Puebla, pero a partir de los años 90, se hace cada vez más claro que el Estado mexicano va a tener una especie de predilección por modelos de gestión en los que lo privado y lo público va. Un caso particular es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, absolutamente privada, en el que de alguna manera este museo que se hace en 1991 se convierte en una especie de receptáculo primero de colecciones de gente muy importante de Monterrey, de grandes capitales de Monterrey, y de pronto estas personas que participan en el museo, que puede ser una fuente también, pues para generar, por ejemplo, procesos de donación, de nuevo, bien desde un punto de vista administrativo, para, por ejemplo, poder evitarse algunos impuestos vía la acción cultural. Otro modelo, digamos que es un modelo mixto y que aparece reflejado en esto que tiene INEGI, el antiguo colegio de Ildefonso. Este colegio jesuita abre sus puertas como museo en 1991, un contexto muy particular. El contexto que se está por
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y abre con una exposición monumental que se llamó México Esplendor de 30 siglos. Fue una exposición que se hizo para viajar a distintos Estados Unidos. No sé si te tocó a ti participar en el final de México Esplendor de 30 siglos, pero bueno. Cuando se hizo, pero tuvo participación, por un lado, del Instituto Nacional de Una disculpa, creo que estamos teniendo un par de problemas técnicos, estamos por resolver, creo que pasó algo con el wifi del maestro. Una disculpa a todos por estos inconvenientes. No te escuchamos, Abraham. Perdón, ¿yo? Cortado. Hola. ¿Nos escuchas? Conexión. ¿Ya? Ya, adelante. Ok. Ok. Ay, me sacó. Ok. Bueno, estaba hablando, no sé en qué parte me quedé, pero en San Ildefonso, ¿no? En San Ildefonso, en México, de 30 esplendores de 30 siglos. En el contexto en que se abrió. Fue en 1992, cuando estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio, y se hizo una magna exposición que se llamó México Esplendor de 30 siglos, en la que la idea que tenía el gobierno mexicano era ofrecer una imagen cultural de México como parte de la promoción que se estaba haciendo pues del tratado y, de que México, y como del lobby internacional que se estaba fomentando para que pues en Estados Unidos generar la corriente de simpatía a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio. Lo que tiene en particular San Ildefonso en su modelo de gestión es que, por un lado, el edificio pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es regida por una junta de gobierno en la que participa el Banco Nacional de México, Banamex, quien aportaba en ese entonces cerca de la mitad del presupuesto para la operación del espacio, y por otra parte participaba el INBA. El INBA y la UNAM participaban con mucho menos recursos, pero ellos sobre todo lo que participaban era con toda la cuestión logística. Y así fue como se hizo esta exposición de México Esplendor de 30 siglos, que no sé si a Ana todavía le tocó la parte de gestión de un cachito, ya no. No, cuando yo entré ya iba de salida eso. Ya iba de salida, pero bueno, fue una exposición que duró muchos años, recorriendo todo el país, y que en realidad fue una réplica también de otra serie de exposiciones que hizo un museógrafo muy famoso mexicano, Fernando Gamboa, que hacía sus kermeses por todo el mundo, montaba cabezas olmecas y vámonos, ¿no? Se iba con cuadros de Siqueiros, y era como una especie de show, un circo
visual que montaba donde llegaba, ¿no? Y también en 1993 se abre el Museo Papalote, se llama igual Papalote Museo del Niño. Este museo tiene una serie de cuestiones justamente como pues, bastante interesantes, porque se hace en un espacio público, en una de las esquinas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y a su vez se hace un fideicomiso. En este fideicomiso participan dinero público, pero también dinero privado. Se termina de construir y se da como una especie de comodato todo el espacio a una especie de fideicomiso que depende de la empresa Bimbo, o que está muy cercano a Bimbo, ¿no? Entonces, digamos que es como el primer antecedente de un espacio público en el que lo privado va a tener más peso y la gestión va a ser privada, aunque el espacio y los recursos sean públicos, ¿no? Digamos, esto sería como una especie de nueva modernización que se hizo en los años 90 en los museos mexicanos. Ay, perdón. Y bueno, a partir de los años 2000 hay un momento que yo le llamo management, que es un momento más gerencial de los museos. No quiere decir que todos los museos sean así, pero tiene algunos momentos interesantes. En los años 2000 se da la reestructuración de los museos nacionales, tanto del Museo Nacional de Historia como del Museo Nacional de Antropología. Pero en particular el proceso que fue exitoso fue el del Museo Nacional de Historia. Esa reestructuración en realidad a lo que llevó fue a generar no solamente una nueva museografía dentro del espacio, sino a generar también nuevos modelos de gestión del espacio. Es así que el Castillo de Chapultepec se abrió a una serie de eventos de carácter cultural que aportaban recursos para el propio museo. Se hizo no precisamente un fideicomiso, pero sí un fondo en el que los ingresos que entraban por actividades paralelas del museo, es decir, por ejemplo, se hacía el Cascanueces, se hacía el Lago de los Cisnes, se hacían veladas, se rentaba el espacio a corporaciones, por ejemplo, dentro de esa vista maravillosa que tiene el Alcázar, pues se hacían brindis efectivos para empresas, etcétera. Entonces, todos esos recursos se pusieron a disposición mismo del Castillo de Chapultepec para su reestructuración. Entonces, ahí se marca una especie, pues, de hito para lo que es la gestión de México, en la que el marco regulatorio tiende a ser muy cuadrado, o más bien las personas que interpretan el marco regulatorio de museos tienden a ser muy cuadradas. También a partir de los años 2000, es que se hace la UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUCA. El MUCA es realmente una obra prácticamente de gestión que hizo su primera directora. Ay, ahorita se me fue su nombre. Pero bueno, fue un proceso de gestión pues muy, muy interesante, en el que se iba directamente con las empresas, se les convencía de que participaran, se les convencía de las bondades de participar en un proyecto de arte contemporáneo, y es así que incluso se llegó a ponerles nombres a algunas de las salas a los donantes
que hicieron este museo. Es un museo con una arquitectura espectacular y que de verdad fue hecho con casi la mitad de su presupuesto, no del dinero de la universidad, sino con dinero gestionado directamente por Graciela de la Torre. También, dentro de esta lógica de gestión de los recursos, un proyecto que fue muy exitoso es el del Museo de Guadalupe en Zacatecas. También fue un proceso en el que la gestión, que fue también una gestión de carácter más individual, fue de ir tocando puertas dentro del Estado para generar el consenso de la necesidad de reestructurar un museo de arte virreinal que estaba muy abandonado, que estaba olvidado, y que de pronto se convierte en la sede de un festival de arte barroco muy exitoso, y se convierte en un punto clave dentro de la ciudad de Zacatecas, bueno, que está en el municipio de Guadalupe, que está ahí pegado, pero es un esfuerzo también de gestión individual que se sale un poco del marco tradicional de los museos institucionales. Y bueno, y llegamos como a los momentos más espinosos de la tarde, ¿no? Que son el Gran Museo del Mundo Maya y el Museo Internacional del Barroco. Voy a tomar agua. Pues miren, a grandes rasgos. Cuando se hizo el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, se hizo pensando que en un modelo de gestión que se llama pago por servicios. El pago por servicios fue primero introducido en Zacatecas cuando se hizo el centro de convenciones. Es una manera de ocultar deuda pública. Es decir, se le da a un constructor la concesión de que haga el espacio, este constructor lo hace, y después a ese mismo constructor, como parte del pago, se le dice, bueno, tú lo vas a gestionar y nosotros lo que vamos a hacer es que te vamos a pagar una especie de arrendamiento hasta que te cobres el costo total de la construcción, ¿no? Pues poco fue así como se hizo el Gran Museo del Mundo Maya, con este modelo de pago por servicio. Es decir, cuando a nosotros ya nos tocó, y sobre todo a la maestra Ana Méndez Peterson, le tocó llegar a la dirección de lo que era antes el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, existía este modelo. Este modelo se pagaba una cierta cantidad mensual que se iba a pagar durante 20 años, hasta que se cubriera el monto total de la construcción más los servicios que se estaban ofreciendo. Los servicios que se estaban ofreciendo, pues eran básicamente servicios de limpieza, servicios de vigilancia, algunas cuestiones de mantenimiento, etc. Aunque la dirección y la toma de decisiones de lo que sucede, por ejemplo, dentro de las exposiciones, de lo que sucede dentro de la comunicación, los servicios educativos, etcétera. Todo eso era de carácter público, pero la parte de los servicios se pagaba, y se pagaba una gran cantidad. Lo mismo sucedió después, unos años después, con el Museo Internacional del Barroco en Puebla. Es bastante curioso que este modelo de pago por servicios, en cuanto hubo un cambio de gobierno, de partidos de gobierno, los nuevos gobiernos lo primero que vieron es que ahí había una deuda muy fuerte y existía una necesidad, pues, de sanear la deuda pública, de sanear los recursos públicos y de ponerle fin a este modelo. Entonces, pues, es un modelo que fue bastante
cuestionado en su momento. Yo mismo también fui parte de este cuestionamiento, de este modelo, y pues hoy en los dos museos que se hicieron bajo este esquema, pues están ya de salida. Y pues bueno, yo creo que ahí termino. Digamos que hoy en día lo que tenemos, digamos, si pensamos justamente en esto como un paisaje de museos, vamos a ver que se van a cruzar con estos tres momentos, ¿no? Por un lado tenemos la cuestión institucional, que creo que sí es bastante sólida en algunos museos. Por otro lado, sí tenemos también como una necesidad de lograr nuevos acuerdos con actores sociales, con la iniciativa privada, con comunidades, con distintos actores de la sociedad civil, que fue algo que fue, creo que, muy importante de lo que sucedió en los años 90, y que si hay algo que se puede recuperar es precisamente eso. Y finalmente también está este carácter gerencial de la gestión de los museos, en el que en teoría se buscaba racionalizar la administración, aunque no siempre se logró y no siempre se hizo bona fide, ¿no? Sino que siempre hubo detrás así como alguna como cuestión, un doble sentido en este proceso de racionalización. No fue un proceso de racionalización transparente, ¿no? Por eso yo decía que en un principio que es muy importante cuando estamos hablando de los museos, que pensemos también en los mecanismos de rendición de cuentas. La verdad es que son difíciles de generar, pero son mecanismos que de alguna manera también nos ayudan, pues, a generar como una visión, pues una especie de examen de cómo vamos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí lo dejo por el momento, y más bien podemos entrar a un diálogo entre todos. Muchas gracias, Abraham. Muy interesante toda tu plática y tu gestión. Ay, Rocío, ya te tenemos de regreso. Te cedo la palabra. Gracias, una disculpa. Bueno, sí, si quieren dejarnos aquí las preguntas que estuvimos comentándoles, y pues voy a leer la primera que nos hacen. Fabiola nos pregunta, Abraham, ¿bajo qué modelo opera el Palacio de la Música? Ay, sí, tu micro. Hola, mira, es un fideicomiso, pero más bien creo que por aquí anda Abel, que ella te lo puede explicar mejor, ¿no? Hola, sí, por aquí ando. Realmente el Palacio de la Música depende de la Secretaría de Cultura. Somos una paraestatal. Entonces lo que hicimos fue independizarnos de la Secretaría, o independizarse del Palacio de la Música de la Secretaría de Cultura, y creó un fideicomiso, que es el Fideicomiso Público para la Administración del Palacio de la Música, el FIPAPAM. Entonces la idea es poder generar los propios recursos para sobrevivir, ¿no? Para que el espacio pueda tener los recursos para salir adelante. Entonces somos parte de la Secretaría de Cultura, sin embargo estamos como una paraestatal, independizados, pero siempre decimos que es como nuestra mamá, la Secretaría de Cultura. Seguimos pegados a ellos, pero somos independientes con el fideicomiso. Funciona a través de un director, tenemos un consejo consultivo, tenemos un patronato también, y es el modo en que funciona el museo, bueno, todo el Palacio de la Música. Y la verdad es que sí se las ve negras en la cuestión de la administración, porque es un espacio bastante caro para su mantenimiento, y ahora con el COVID pues la están pasando complicada, ¿no?
Digo, como casi todos nosotros, pues, ¿no? Todos los espacios museísticos, creo que ahorita estamos en una situación bastante complicada. Gracias, Adel. Gracias, Abraham. La siguiente pregunta es de Francisco y nos comenta, la institucionalización de los espacios vuelve al espacio directamente en museo. En este caso, ser parte de una institución beneficia o afecta. Mira, yo creo que depende. Hay instituciones que son muy sólidas en términos de museos, pero también depende qué tan lejos o qué tan cerca estés, ¿no? Por ejemplo, si perteneces a la red de museos de Lina, por decir algo, pero eres el museo regional en Tamaulipas, la verdad es que no creo que te beneficie tanto ser parte de Lina, pero ser parte, por ejemplo, el Palacio Cantón, por decir algo, aquí en Yucatán, ser parte de Lina, pues creo que sí le conviene bastante, ¿no? Yo creo que más bien, sí, no, depende un poco de cuál es la relación que tienes, que se tiene dentro de ese museo, dentro de la institución. Porque la verdad es que las instituciones mismas tienen posiciones más centrales unas que otras, ¿no? Entonces, si estás en una situación central dentro de la institución, pues sí te conviene porque tienes una facilidad de conseguir recursos, tienes la facilidad de conseguir recursos técnicos, de conseguir apoyos, no solamente, no tanto económicos, pero sí apoyos, pues, jurídicos, técnicos, dependiendo de qué se trate, ¿no? Y si estás, pues, en algún lugar muy alejado de esta centralidad, no geográficamente, sino de la, digamos, centralidad institucional, pues ahí sí no estás tan cerca. Y mira, y lo mismo sucede, pues creo que con todas las instituciones, ¿no? O sea, no es algo, digamos, que sea únicamente propio del INA, ¿no? Sino que pues así sucede y es parte incluso de la misma lógica institucional que hay instituciones que tienes que de alguna manera, por una cuestión estratégica, tienes que darle más peso a algunas cuestiones, algunos espacios, algunos aspectos, ¿no? Y entonces pues a eso se le da se tiene mayor prioridad que otros. Gracias, Abraham. Pues no sé si quieran dejar más preguntas. Este espacio es para que ustedes puedan, pues sí, externar todo lo que tengan de dudas. Recuerden que pueden, pues, preguntar. Vamos a terminar 6:30, entonces, pues estamos esperando mucho sus inquietudes. Ok, dice Giselle Vergara, ¿qué modelo es el mejor para un museo? ¿Crees que existan más modelos en un futuro que beneficien a los museos dentro de un estado? Pues sí, mira, es que no creo que exista un solo modelo. Yo creo que esa es una de las virtudes del museo, ¿no? Que el museo es una institución lo suficientemente maleable, moldeable, de tal manera que pues lo más importante del museo no solo es su gestión, sino para qué quieres hacer un museo, ¿no? ¿A quién le responde ese museo? Y entonces, de esa manera, pues vas a encontrar cuál es realmente el modelo de gestión más ad hoc a lo que necesitas. Si tú estás en una comunidad pequeña, pues el museo comunitario puede ser una gran herramienta, ¿no? Pero también, si tú eres un gran empresario, quieres evadir impuestos, tienes una colección de arte muy importante, pues puedes hacer tu propio museo, ¿no? Y el museo que más te va a convenir, pues no es un museo en el que las decisiones sean tomadas de manera colectiva, entre todos, sino que
va a ser un museo privado en el que tú, dueño o dueña, pues vas a decidir, aunque tengas un director, ¿no? Por decir algo como el Museo Sumaya. El Museo Sumaya, pues tiene un director que es el que resuelve las cuestiones técnicas, pero pues en realidad Sumayita y Carlos Slim son los que toman realmente las decisiones importantes del museo, ¿no? Y bueno, para un estado, pues es que yo te diría cuál es qué museo quieren hacer, ¿no? De qué se trata ese museo, a qué públicos va dirigido, con quién se quieren enganchar. Entonces, ahí van a encontrar también otra cuestión que es muy importante, a quién les estás, ¿qué recursos tienes para hacer este museo? Gracias, Abraham. Daniel pregunta, ¿qué tipos de museos hay? Supongo que debe ser. Mira, las tipologías de museos, Daniel, creo que son muy amplias. Tom tiene sus propias tipologías, el INA tiene también tipologías, pero en gestión, yo, en este caso específico, yo utilizaría más bien las que generó INEGI, las que yo usé, ¿no? Que tienen que ver más bien con la lógica de la gestión de los museos. Pero pues las tipologías se pueden lanzar hasta las cuestiones temáticas, etc. Gracias, Abraham. ¿Alguien más que quiera expresar sus preguntas? También me quedaba pensando, Abraham, un poquito de lo que estaban comentando en la última pregunta, ¿no? De que a veces pareciera que los museos se hacen más para la parte de la gestión que para los públicos, ¿no? O para los objetivos que tienen que perseguir. Entonces, creo que estaría interesante también o sea, ¿tú qué opinas en esta parte del boom de los museos que también está pasando ahorita? De cómo manejar estas gestiones que hablabas de los museos comunitarios. ¿Valdrá la pena regresar y ver cómo gestionan los museos comunitarios desde esta parte de la visión comunitaria? ¿Crees que sería algo interesante de aplicar en otros museos? Mira, creo que una de las características propias del museo comunitario tiene que ser la autogestión. Cuando un museo realmente es autogestivo, realmente es un museo comunitario. Te podemos contar algunas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el museo comunitario más exitoso que hay en Yucatán, pues es un museo absolutamente autogestivo. La toma de decisiones es muy democrática, toda la comunidad participa. De hecho, los invitamos a que vayan un día y conozcan el Centro Cultural Comunitario de Yaxuná, ¿no? Definitivamente la autogestión es parte medular del museo comunitario. Cuando los museos comunitarios pierden esta característica, es justamente cuando entran en crisis, ¿no? Y es una de las cuestiones que hemos estado pues viendo. Hicimos un análisis de varios museos comunitarios del Estado, llegamos a esa conclusión, ¿no? Que los museos más exitosos, o que los momentos más exitosos de algunos museos, era justamente cuando había una participación comunitaria activa, cuando la toma de decisiones era más abierta, y en el momento en que algún grupo se enquista, toma el control, y el museo deja de ser este espacio de resolución de conflictos, el espacio más bien se vuelve un coto de poder. En ese momento entra en crisis todo el proceso y el museo mismo pierde su sentido social y también pierde su sentido autogestivo. Claro.
Muchas gracias. Nelly nos pregunta, ¿qué opinas de los espacios que se autodenominan museos? Pues mira, muchos no son museos. No, muchos son restaurantes, son bares. Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos, pueden ir a Motul, al Museo del Béisbol, ¿no? Que es una cantina muy chévere. Que pueden echar una chela, pueden ver un montón de memorabilia vinculada con el béisbol, pero no es un museo en sí, ¿no? Es más bien un restaurante, es una cantina. El museo no solamente es, digamos, la parte, no es el dispositivo de la exposición, sino también es el diálogo que se genera con la comunidad. Y para eso, por ejemplo, existen los servicios educativos, las actividades que están vinculadas a las exposiciones. O sea, el museo no es solamente el espacio y la exposición, ¿no? Digo, cualquiera puede abrir su museo y hay mucha gente que incluso tiene colecciones y hace su museo, te invita y pasas a su casa, a la sala y tiene ordenado, pero hace falta, pues yo creo que el diálogo por un lado, generar un sentido social, ¿no? De la colección. Porque yo puedo ser un coleccionista, pero esta colección, para que tenga, digamos, un sentido social, pues hay que darle justamente, pues, toda esta parte discursiva, de alguna manera, que sí tiene el museo, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, a veces soy un poco, pues sí, no estoy muy de acuerdo con las cantinas, restaurantes, bares que se llaman museos, aunque me gusta ir a ellos para ver, ¿no? Y me gusta este sentido de la decoración, el museo de la cerveza, bueno, es que puede haber un buen museo de la cerveza, ¿no? Guinness tiene un buen museo de la cerveza, en tequila, no sé, o sea, pero digo, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que no cualquier bar o restaurante necesariamente, o cualquier colección privada tiene que ser un museo. Tiene que haber una participación social en él, para que sea realmente un museo. Muchas gracias. Alberto nos pregunta, ¿cuál sería un cuarto momento en esta progresión de gestión en los museos? ¿Es posible un museo autogestivo comunitario? Sí, claro, los museos comunitarios son museos autogestivos y a mí me encantan los museos autogestivos y me encanta esta manera pues de que un grupo de personas decidan, pues, hablar de algo, contar algo, compartir algo, ¿no? Creo que ese es parte del valor del museo comunitario. Y un cuarto momento, pues mira, la verdad es que todavía las instituciones culturales mexicanas están ahorita un poco en este momento también de transición, no saben exactamente hacia dónde se va a ir, porque por un lado no tienen los recursos económicos que se pueden generar desde el Estado, y eso es una realidad, y por el otro lado tampoco existe el marco jurídico legal que permita la participación abierta, por ejemplo, de la iniciativa privada o de la sociedad civil en sí, ¿no? Entonces estamos en una situación un poco complicada con la manera en que tradicionalmente estábamos acostumbrados a hacer cultura desde el Estado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea la única forma. O sea, como decía la pregunta, ¿no? O sea, la autogestión, pues sí, la autogestión pues es muy importante, pero también encontrar los recursos desde la autogestión es todo un reto, ¿no? Y creo que hace falta tener planes y proyectos muy bien desarrollados para conseguir estos recursos. Gracias.
Erika nos pregunta, ¿considera que los museos públicos de México deberían migrar a un modelo de gestión mixto entre lo público y privado? No, no creo. Yo creo que cada quien lo suyo, ¿no? O sea, sí, creo que más bien lo que le corresponde al Estado, deberíamos de tener un marco legal más eficiente y más efectivo para que pueda participar hasta cierto grado la iniciativa privada, pero creo que la rectoría, por decir, utilizando las palabras de moda, la rectoría sí debe permanecer dentro del Estado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan museos privados, al contrario, creo que si hubiera museos privados eficientes, que realmente demuestren que eso puede generar un modelo alternativo, que lo hagan, ¿no? ¡Qué bueno! Pues ahí está el caso de Sumaya, ¿no? Está el caso de la colección Jumex, que son museos de carácter privado y que pues sí tienen muchos recursos tras de sí, etcétera. Creo que en realidad sería interesante ver que pues, las élites económicas de todos los estados pudieran ser capaces de generar un museo privado en cada estado, ¿no? Eso sería... Aquí en Yucatán no tenemos precisamente eso, tenemos el Macay, por ejemplo, que es un espacio público, que es un espacio federal, hay un fideicomiso que es el que administra, el fideicomiso es mixto, ¿no? Es público-privado, y bueno, pues tendrán que demostrar la efectividad y la eficiencia y la eficacia de una gestión privada, que hasta el momento la verdad es que son pocos los espacios que lo tienen. Y porque además también hay que decir algo, la cultura como cultura no es rentable, o sea, en términos económicos, ¿no? O sea, la cultura cuesta. Educar a la gente cuesta, pero eso no cuesta económicamente, pero tiene un beneficio social, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que ahorita es el Estado el que tiene, pues, tiene como uno de sus deberes garantizar, porque además ya está dentro de la Constitución, ¿no? Que se tiene que garantizar el acceso a la cultura. Y también, por ejemplo, en el caso específico de Yucatán, pues tenemos una ley de cultura que es la que acaba de ser aprobada y que pronto va a ser expedida. Entonces, pues es un derecho. Y pues los derechos, pues cuestan, ¿no? Tampoco es que, o sea, económicamente tú no te pones a decir la vida cuesta o no cuesta, es un derecho, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues sí. Gracias. Renata nos comenta, no sabía que una de las actividades de CONAFE era la creación de museos comunitarios. Gracias por el dato. Qué lástima que este tipo de espacios organizativos a veces se limitan en las zonas rurales. Creo que sería muy propositivo que se replicara en las ciudades. ¿Qué piensas al respecto? ¿Que se replicara en las ciudades? Sí. Así. Pues más bien creo que, bueno, por ejemplo, lo que hemos estado intentando nosotros hacer, pues es esto, o sea, cómo vamos a, o sea, quizá no con tanta efectividad como nos gustaría, pero sí, o sea, realmente por algo se creó una coordinación de museos comunitarios, porque la idea pues es precisamente cómo podríamos incentivar y además desde una perspectiva autogestiva la creación de museos comunitarios. Y pues estos espacios, pues sí, se tendrían que replicar también pues con jóvenes y con otros, ¿no? Y con otros actores, pues también fuera de Mérida, pero bueno, creo que además es parte del trabajo que han estado ustedes haciendo dentro de la red de museos.
Gracias. Sí, Fátima. no, perdón. Me refería un poco a que incluso como aplicaciones de la educación pública, que a veces, pues, estas formas más aplicadas se limitan un poco a los espacios rurales, ¿no? Y a veces, pues, que haría falta más incluirlas en las ciudades también, ¿no? Es que sí hay museos comunitarios en las zonas urbanas también. Lo que quizá no tanto en Mérida como nos gustaría, pero un museo comunitario en Mérida, pues es el de la migración coreana, aunque me vea feo. No, pero sí. Claro. Pero digo, por ejemplo, que la actividad... Sí. Me refiero un poco también como que a las actividades, por ejemplo, de CONAFE, que qué padre que sea una actividad la creación de un museo comunitario, ¿no? Pero es que CONAFE sí tiene una acción muy específica, ¿no? CONAFE, su acción específica son las comunidades rurales y es llevar educación a esos pequeños pueblitos donde solamente hay 6 niños, y entonces pues es un solo maestro que les está dando clase multinivel a todos. Entonces, sí, o sea, en el caso específico de CONAFE, pues sí tiene un sentido muy particular. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México se hizo un museo comunitario que durante muchos años fue absolutamente ejemplar, que fue el Centro Cultural Culhuacán. El Centro Cultural Culhuacán funcionó durante cerca de 10 años, sigue abierto, pero ya es como un espacio institucional de Lina tradicional, pero durante mucho tiempo fue realmente un espacio comunitario, fue un museo y fue un lugar que estaba lleno de vida, la toma de decisiones, qué clases se iban a dar, qué exposiciones, realmente respondía a las necesidades de la comunidad, ¿no? Y ese es, por ejemplo, un ejemplo urbano que conozco, pero a lo mejor me encantaría que hubiera algún otro en alguna otra parte del país. Claro. Gracias, Renata, por la pregunta. Fue muy buena pregunta. Fátima nos pregunta, además de la autogestión, ¿qué otros puntos importantes deberíamos aprender de los museos comunitarios y aplicarlo a los otros tipos de museos? Mira, pues con la autogestión creo que también tiene que ver la toma de decisiones de carácter democrático, la manera de generar diálogo entre todos, que el museo mismo se convierta en un espacio, va a sonar raro esto, pero en un espacio político. Y por político no me refiero a un espacio partidista, sino un espacio en el que las diferencias se puedan ver dirimidas y de alguna manera también resueltas. Es decir, que podamos entrar católicos y protestantes, por decir algo, en una comunidad y que nos pongamos de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, en qué, por ejemplo, qué nos puede ser común en nuestra comunidad, ¿no? Ese espacio de resolución dialógico, creo que es algo que los museos comunitarios, cuando realmente son efectivos, tienen, ¿no? Y por ejemplo, y es algo que pues hemos visto y que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, por poner otro ejemplo de otro museo comunitario que conocemos, ¿no? El de Tijolop, en el que, digamos, los dos motores del museo, uno es un priista y el otro es un panista, y que cuando están hablando del museo, esas diferencias que podrían ser políticas ni se notan, ¿no? Realmente están trabajando en función de la comunidad. Y entonces, ahí hay también pues un ejemplo, creo que bastante claro de cómo se puede generar comunidad más allá de las diferencias, o a pesar de las diferencias, o con todo en nuestras diferencias. Gracias.
Francisco nos pregunta, ¿cómo acercar los museos a las personas? ¿O cómo sugieres que se puede romper esa barrera entre las personas que piensan que son espacios exclusivos o nichos? Es culpa de los museos. También nos dice que vayamos al Museo del Béisbol porque ahora tiene más dudas que respuestas. No sé, mira, la verdad es que esa es una discusión que se tiene todo el tiempo en los museos. Creo que es nuestro reto institucional, todo el tiempo estar generando esas estrategias. O sea, no hay una sola estrategia, depende, los públicos van cambiando, las comunidades van cambiando. Ese es un reto permanente. Incluso nosotros vamos cambiando, ¿no? Y a veces vamos cambiando también para mal, ¿no? No siempre para bien, y a veces nos vamos volviendo más cerrados, etcétera, a veces menos perceptivos. O sea, creo que no hay recetas ahí al respecto, ¿no? Simplemente se trata pues de mantener la sensibilidad, y creo que en ese sentido sí sería interesante, por eso, generar los mecanismos de transparencia, porque con esos mecanismos de transparencia, que muchas veces les llamamos, o sea, a veces los estudios de público queremos verlos así, nos permiten también retroalimentar esta parte de cuáles son las carencias que tenemos, cuáles son las deficiencias, cuáles son también los logros que tenemos. Y la verdad es que, híjole, lo triste de todo esto es que los logros son efímeros, ¿no? Puedes tener una exposición muy exitosa y la siguiente dices, esta va a ser la buena, y no te va a ir tan bien. O sea, híjole, ahora sí que los dioses del azar son malvados en ese sentido, ¿no? Sí, claro, es bastante complejo como lo mencionas, Abraham, ¿no? Cada museo tiene sus propias tiene sus propias dinámicas, sus propias... Mira, por ejemplo, no sé, un museo, ¿no? El ACMA, que más o menos conozco como... El ACMA tiene una serie de recursos muy importantes a la hora de estar generando sus exposiciones. Cada exposición la van pensando básicamente en a qué comunidad de la ciudad le va a beneficiar y con qué comunidades puede tender puentes, ¿no? Entonces, si van a hacer una exposición, por decir algo, de arte islámico, medieval, ¿no? Nos dice, ok, entonces aquí vamos a traer a las comunidades, a las escuelas donde hay comunidades musulmanas. Pero también, ¿cuál puede ser, digamos, la moraleja de la exposición? No, en el mundo musulmán medieval había mucha tolerancia y por decir algo, ¿no? Y se tendían puentes hacia otras culturas, ¿no? Y entonces, a partir de ese mismo discurso que tiene la exposición, tratan de generar, ¿no? Diálogos con, por ejemplo, traen a las preparatorias de chicos donde hay mayorías musulmanas, pero también entonces traen a los negros y a los latinos y a los asiáticos y los ponen a dialogar, ¿no? Sobre temas que pueden ser temas comunes, y aparte de ver la exposición, etcétera. Entonces la exposición se convierte en una herramienta, pues también de diálogo para la ciudad, ¿no? Es decir, ahí se convierte en un instrumento pues en un instrumento social. Sí, así es. Muchas gracias. Ya casi estamos por cerrar la conferencia. Voy a leer unas últimas preguntas y cerramos, Abraham. Silvia nos pregunta, ¿de dónde provienen los recursos del Museo Comunitario de Yaxuná? Si es que... Uy. Mira, Yaxuná tiene una donadora muy importante, pero no solamente. Tiene esta señora, que es una señora gringa de Estados Unidos, que de alguna manera se enamoró del proyecto y los ha estado apoyando, pero también tiene toda una serie de alianzas que han logrado establecer, por ejemplo, con académicos,
con gente que se dedica a turismo alternativo, etcétera. Entonces, la verdad es que es tan bonito como todo el proyecto, todo el pueblo, etcétera, que de alguna manera acabas seducido por ellos, ¿no? Y los acabas invitando y entonces, pues, los acabas apoyando para que participen en becas. Cada vez que sale algún proyecto, le dices, oye, mira, les escribes, ¿no? Y le dices, oye, ¿por qué no participas en esta convocatoria? ¿No? Pero no solo nosotros, sino toda la serie de personas que han estado alrededor del proyecto, que lo conocen y que de alguna manera, pues, quieren participar con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que sus recursos son muy variados, ofrecen una serie de servicios que las ganancias incluso son repartidas más o menos de manera relativamente equitativa dentro de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, sus recursos pues provienen pues, de muchos lados, no solamente de una... Pero yo creo que ya la comunidad en sí está tan bien organizada que ya tiene esta diversificación esta posibilidad de obtener recursos de manera diversificada. Gracias. Vamos con la penúltima. Raúl nos pregunta, hoy en día mencionaron la afectación que ha tenido los museos en pandemia. ¿Se ha pensado en un cambio de dinámica de los mismos? Y por otro lado, ¿cuál es la gestión que podría resultar en implementar espacios temporales como en espacio público, como es el caso del centro histórico, que en sí sus espacios son ricos en historia, cultura y sobre todo sociedad? Pues sí, la verdad es que esto del COVID nos ha puesto a todos a parir chayotes y a reimaginarnos y a repensarnos, y pues es parte de las discusiones. Yo creo que ahí quien está más calificada para hablarte de esto, pues en realidad debería ser Ana, Nelly, la misma Chio, porque ellas son las que realmente están llevando esta parte de cómo reimaginar, de cómo repensar. Claro que se tiene además un reto que es muy importante, y bueno, varios retos, pero un reto pues, es la cuestión de los recursos, que son cada vez más limitados, y la otra cuestión es, en el caso específico, pues es el Gran Museo, ¿no? Que es un espacio al que se le tiene que dar vida y se le tiene que dar actividad, sobre todo por todo lo que representa para los yucatecos en términos monetarios que estamos pagando, etcétera. Entonces, pues el reto es pues hacerlo activo, y es algo que pues veníamos haciendo bastante bien, creo yo, hasta antes del COVID, que pues, nos ganó esta cosa y pues estamos en eso. O sea, la verdad es que sí, es todo un reto, ¿eh? O sea, no te puedo decir que esté algo cerrado, pero lo que sí te puedo decir es que me consta que el equipo que está particularmente en eso, trabajando, lo está haciendo, y lo está haciendo de una manera, pero de verdad muy, muy, muy entrona y muy dedicada y con todo su esfuerzo. Y la otra pregunta que nos decía era, ¿crees que podría resultar implementar espacios temporales en espacio público? Me estoy imaginando que a lo mejor como sacar al museo y estar como Sí, aprovechando. claro que sí. De hecho, eso es algo que, digamos, que es como de las fantasías que siempre tenemos en los museos, ¿no? Así como, vamos a convertir mi exposición temporal, todo el barrio, todo un gran museo al aire libre. No, pues claro, eso estaría padrísimo, eso está súper chévere, ¿no? Eso es lo que nos encanta esa idea. Digo, tan es así que, por ejemplo, un ejemplo aquí en el Gran Museo del Mundo Maya, en la explanada se hizo una exposición al aire libre, pues aprovechando que es un espacio de paso de la gente, etcétera, ¿no? Hay gente que en las mañanas va a hacer ejercicio, va a correr, etcétera. Entonces es esta lógica, la de implementar, integrar, sacar el museo, porque el museo también debe de salir de sus
de sus cuatro paredes y debe compartir hacia afuera y debe recibir y debe dialogar, ¿no? O sea, creo que dentro de nuestras fantasías museológicas, museoeróticas, mejor dicho, está el que siempre estemos afuera, ¿no? Y el que estemos en este continuo diálogo hacia afuera. Gracias. Y pues vamos a ir por la última pregunta. Gabriel nos pregunta, ¿los museos en México realizan exposiciones itinerantes? Hablando de exposiciones. Los museos en México, sí. Creo que una de las instituciones más fuertes que genera exposiciones itinerantes, pues es el INA, ¿no? El INA tiene toda una escuela, tiene equipos súper preparados, todos los años genera una serie de exposiciones itinerantes. Muchas de las exposiciones internacionales grandes que se hacen, cuando llegan a México, se convierten en exposiciones que recorren el país. No, sí, creo que en ese sentido sí hay toda una escuela. Incluso museos privados les interesa que salgan sus colecciones, etcétera. Sí, hay un intercambio permanente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que fue una conferencia bastante enriquecedora, con muchísimos pues, nuevos conocimientos y viejos, y como tú nos los expresabas, ¿no? Al final también son estos retos de seguir en la dinámica, ¿no? Innovando, recuperando los museos comunitarios que pueden aportar nuevas miradas, retomar también algunos elementos del pasado que a lo mejor tal vez no son los más adecuados, y pues seguir creo que en el trabajo de la gestión del paisaje que nos pudiste compartir. Y pues agradecerles muchísimo el que hayan estado esta tarde aquí platicando escuchando al maestro Abraham, platicando un poquito sobre los museos y la gestión. Y pues para seguir en la dinámica que nosotros trabajamos desde la red, les estaremos enviando a sus correos. Nos gusta muchísimo saber qué opinan de nuestras conferencias, de nuestras actividades. Entonces, nos interesa escucharlos. Les enviaremos una liga para evaluar cómo sintieron la conferencia, un poquito de sus opiniones, seguir también nutriendo pues estas conferencias, ¿no? Que son para todos ustedes, para seguir en el camino del sector museístico. Y pues no sé si quieres comentar algo último de conclusión, Abraham, algunas palabras de ánimo. No, pues al contrario, muchas gracias, Chío, muchas gracias, Ana, Xóchitl, por la invitación. Pues la verdad es que creo que abrir estos espacios de diálogo entre la comunidad museística de Yucatán, pues es muy padre. Y creo que lo están haciendo súper bien, me encanta que se mantenga, ¿no? este diálogo. Y pues nada, muchas gracias pues a la gente de Yucatán, muchas gracias a la gente de otros lados que vino, y pues nada, aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir teniendo varias conferencias a lo largo del resto del año. Vamos a seguir invitándolos. Tenemos no nada más conferencias, también hacemos cursos, actividades que ya mencionó la maestra Ana desde el inicio. Todas nuestras programación de actividades van saliendo conforme, bueno, vamos teniéndolas, pero las estamos publicando ya sea como ustedes, algunos ya recibieron parte de la base de datos que tenemos, que es un gusto tenerlo siempre, y si no a través de nuestras redes sociales de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Cualquier duda, comentario, inquietud, si quisieran saber más del tema, nos pueden escribir al correo de la coordinación, que es coordinacion.redmi@gmail.com. Y pues muchísimas gracias y espero que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.